Puedes llamarme James, y vivo en una casa de 2 pisos en un pueblo pequeño, donde la vida transcurre en una calma engañosa. Tengo 2 perros que siempre parecen saber cuándo necesito compañía, una novia increíble que ilumina mis días y una obsesión con la carpintería y el sonido. Me encanta perderme entre herramientas, desmontar y reconstruir sistemas de audio, como si enredarme en cables me ayudara a darle sentido a todo. Este es mi hogar. Lo he construido desde cero durante los últimos 15 años. Cumplí 32 hace poco. Y aunque podría contarte quién soy ahora, lo que realmente importa no es mi presente, es lo que vino a buscarme desde el pasado. Porque hay cosas que por más que huyas, no se quedan atrás. Me mudé de mi ciudad natal hace años. No por aventura, no por trabajo. Simplemente tuve que irme para empezar de nuevo. Levantar mi propia vida en un lugar donde no me recordarán, donde no me miraran con esos ojos llenos de dudas, como si fuera un acertijo sin resolver. No me gusta hablar de ello, pero antes de ser James, fui Julie. Sí, soy trans. No fue un capricho ni un impulso, fue una batalla. Me esforcé por ser Julie, por encajar en ese molde. Traté de gustarme a mí mismo dentro de esa identidad, de hacer lo que se esperaba de mí a veces. Incluso lo disfruté, pero era como usar una máscara demasiado ajustada. Al final, siempre dolía. Convertirme en James no fue fácil, fue un proceso lento, marcado por sacrificios y pérdidas, pero al final logré encontrarme, me convertí en alguien a quien podía mirar al espejo sin sentirme ajeno a alguien a quien aprendería a querer. Pero el pasado no siempre desaparece. Hace poco, un viejo conocido me contactó. No es alguien con quien hable seguido. Apenas cruzamos mensajes una vez al año. Así que cuando me escribió, supe que tenía un motivo de peso, y sí que lo tenía. Me envió un vídeo, un fragmento de las noticias locales. La voz del reportero era monótona, casi indiferente. Explicaba que el metraje correspondía al último avistamiento de un hombre antes de ser encontrado muerto al día siguiente. La grabación mostraba cómo seguía a una mujer hasta un callejón oscuro, y ahí se cortaba la imagen. Entonces, el reportero continuó. La policía buscaba a esa mujer. Necesitaban identificarla. Decían que tenía información crucial sobre el crimen, y luego, la pantalla mostró una foto. Se me heló la sangre el reconocimiento al instante. No era una desconocida, era Julia, era yo. El aire en la habitación se volvió denso, pesado, como si el oxígeno se hubiera endurecido, volviéndose imposible de tragar. Sentí un vacío en el estómago, un vértigo arrepentido, como si la realidad misma se hubiera torcido. No podía ser, era un error, tenía que serlo. Pero ahí estaba la imagen en la pantalla, su rostro, mi rostro, rostro vago. No, era un parecido vago, no era alguien con rasgos similares. Esa mujer era yo, el mismo cabello, con el mismo peinado que solía hacerme cuando aún era Julia, el mismo estilo de ropa que había dejado de usar hace más de una década, hasta su expresión. Esa mirada, la conocía demasiado bien. Era la que tenía cuando intentaba convencer al mundo de que estaba bien. Y luego el mensaje de mi conocido. ¿Cuándo volviste? El celular casi se me cayó de las manos. No sabía qué responder. No sabía qué carajo significaba esto. Mi piel se erizó con un escalofrío gélido mientras, con los dedos temblando, escribía. No volví. No he estado ahí en años. Los 3 puntos de escritura parpadearon en la pantalla. Espera, me detuve por unos segundos, manteniendo la respiración. Pero en lugar de un texto, recibí otro enlace, un foro local. La noticia había explotado en la comunidad y decenas de personas comentaban. Algunos estaban confundidos. Pensé que se había ido hace años. Otros, entusiasmados. Qué bueno que volvió a ser ella misma. Pero lo peor fueron los mensajes de personas que creía haber dejado atrás.
Me alegra que finalmente hayas vuelto a la normalidad. Sabía que en el fondo siempre seguirías siendo tú. Cada palabra se clavaba en mi pecho como una aguja oxidada. Para ellos, no importaba quién era ahora, no importaba que fuera James, que hubiera reconstruido mi vida desde cero para ellos. Solo había sido un error, un desvío temporal, y ahora a sus ojos, el error se había corregido solo. Quise gritar, quise responder, diciéndoles que estaban equivocados, que yo no había regresado, que yo no era ella, pero ahí estaba Julia, no en una foto antigua, no en un recuerdo borroso, sino en un video reciente, en un caso de asesinato. El aire se me atascó en la garganta. Era imposible, pero ahí estaba, y aunque sabía que no tenía sentido, aunque sabía que era una locura, tenía que encontrarla, tenía que verla con mis propios ojos, porque si Julia seguía existiendo, entonces, ¿quién diablos era yo? Esa noche, el insomnio me consumió. Me quedé acostado en la oscuridad, los ojos fijos en el techo, sintiendo cómo la duda se arrastraba por mi piel como una corriente helada. Mi respiración se volvió irregular. Mi mente repasaba una y otra vez la misma imagen de Julia, de pie en un callejón con una expresión vacía, antes de que la pantalla se fundiera en negro. No podía ser real, pero ahí estaba, y yo estaba aquí. Entonces, ¿qué carajo estaba pasando? Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos me imaginaba a Julia acechándome de pie en una esquina, esperándome, con su rostro quieto. Demasiado quieto hasta que parpadeaba, y entonces, de alguna manera, parecía más humana, como si estuviera practicando. Abrí los ojos, con el corazón latiendo enloquecido. No podía quedarme quieto, tenía que hacer algo, tenía que encontrarla. Al día siguiente, empaqué lo necesario y me subí al auto. El viaje de regreso a mi ciudad natal fue un golpe directo al estómago. Las carreteras eran las mismas, pero algo en el aire se sentía distinto. Las señales en los cruces, los viejos carteles de negocios, todo parecía más desgastado, más abandonado por el tiempo. Cuando entré al pueblo, sentí como el peso de los años caían sobre mí. Las casas con sus fachadas descoloridas, las calles que alguna vez recorrí de niño, y las personas que me grabaron. Sentía sus miradas en mi nuca, no con odio ni con curiosidad, sino con algo peor, una expectativa, como si supieran que yo regresaría tarde o temprano, pero no por ser James, sino por ser Julia. Me registré en un motel barato en las afueras. No planeaba quedarme más de lo necesario, solo lo justo para encontrar respuestas. Las primeras horas las pasé deambulando por la ciudad, preguntando acerca de lo sucedido en cafeterías, tiendas, estaciones de servicio. Utilicé el noticiero como excusa. ¿Han visto a esta mujer?, pregunté a una empleada de una gasolina, mostrándole la imagen en mi teléfono. Ella frunció el ceño. Oh, sí. Julia, estuvo por aquí hace unos días. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Qué? Sí, preguntó por algunas direcciones y supuse que era nueva en la ciudad, aunque tenía algo familiar, como si ya lo hubiera visto antes. Cada palabra fue como un golpe directo en la garganta. Esto no era un error, no era un malentendido. Julia estaba aquí. Pero si Julia estaba aquí, ¿quién carajo estaba dentro de mí? El sol se desvaneció en el horizonte cuando me di cuenta de algo. No podía buscar a Julia como James. James no tenía sentido en este lugar. James no existía aquí. Pero Julia sí. Así que tomé una decisión. Me vi obligado a recordarlo. Los lugares a los que solía ir, las rutas que tomaba después de la escuela, la manera en que solía pensar, en que solía ser. Y entonces, la imagen de un viejo refugio me tocó la memoria, un sitio bajo la carretera, donde solíamos escondernos con mis amigos a matar el tiempo alejados del mundo.
Era un nido de grafitis y botellas vacías, con el eco del tráfico pasando sobre nuestras cabezas. Era el único lugar al que Julia no habría ido. El camino estaba cubierto de maleza, pero mis pies lo grababan. Cada paso que daba hacía que mi piel se erizara más. Algo en el aire no estaba bien. Cuando llegué, todo estaba igual, pero diferente al mismo tiempo. La misma humedad pegajosa, el mismo olor a concreto frío. Y justo ahí, en el centro de todo, lo vi. Una botella de cerveza, mi favorita colocada con precisión sobre una piedra, como si estuviera esperando ser encontrado. Mi respiración se volvió superficial. Sentí una presión en el pecho, como si algo me empujara desde adentro, tratando de salir. No estaba solo. Lo sentí antes de verlo, a unos metros de distancia. Una silueta emergía de las sombras. No se movía solo. Estaba ahí, esperándome. El aire se volvió más pesado, como si la oscuridad misma se cerrara a mi alrededor, y entonces dio un paso adelante. La vi. Una Julia. Era yo mí mismo, con la misma ropa, el mismo cabello, la misma piel. Parpadeé. Ella sonrió. Un escalofrío helado recorrió mi espalda. Algo en su expresión no era humano. Era como si estuviera probando la cara, como si la piel no le quedaría del todo bien. Pero lo peor no fue verla. Lo peor fue lo que dijo. Te estaba esperando. Mi cuerpo se congeló, frente a mí, en la penumbra del viejo refugio. Yo mismo me observaba. Julia. Su sonrisa era extraña, como si la piel de su rostro estuviera tensa en los lugares equivocados. Sentí un instinto primitivo arder en mi pecho. Corre, huye, pero mis piernas no respondían. Te estaba esperando, dijo ella de nuevo, con una voz que me revolvió el estómago. Era la mía, pero no exactamente. Era más joven, como si el tiempo no hubiera pasado por su garganta, como si el tiempo no hubiera pasado por ella en absoluto. De un paso atrás, ella dio un paso adelante. No puedes estar aquí, logré murmurar, mi propia voz temblando. Julia ladeó la cabeza, estudiándome como si fuera un experimento inacabado. ¿Aquí?, preguntó. Pero yo soy la que pertenece a este lugar. Su expresión cambió, sus ojos dejaron de parpadear, y entonces, en un tono más bajo, murmuró. Tú eres el error. El aire me abandonó los pulmones. No. Tú... Mi voz se quebró. Tú no eres real. Pero Julia solo sonrió más. ¿No lo soy? Se llevó las manos al rostro y comenzó a presionar su piel, hundiendo los dedos en la carne, como si estuviera tanteando algo que no encajaba bien la piel de su mejilla. Se estiró, desgarrándose en un ángulo antinatural. Algo oscuro y palpitante se asomaba debajo. No había duda, no era humana. Mi estómago se revolvió, retrocedí de golpe, pero ella avanzó más. La grieta en su piel se abrió más, extendiéndose como una telaraña a través de su rostro, y entonces habló con mi voz, la de James. El sonido no salió de su garganta, vino de adentro de su piel, como si algo más estuviera dentro de ella. La oscuridad a su alrededor parecía moverse, como si la noche misma la envolviera, y fue ahí cuando lo entendí. Esto no era solo alguien que se parecía a mí. Esto era algo más, algo que había estado esperando, algo que quería tomar mi lugar. Algo dentro de mí gritaba que corriera, que escapara antes de que fuera demasiado tarde, pero no lo hice, porque mientras la veía desgarrarse a sí misma, entendí la verdad. Julia no había vuelto. Julia nunca estuvo aquí. Lo que tenía frente a mí era otra cosa, algo que había estado esperando en la oscuridad, algo que había tomado lo que yo fui y lo había moldeado a su propia imagen. Mi estómago se revolvía con cada palabra que decía, no porque me aterrara escuchar mi propia voz en su boca, sino porque sonaba más real que la mía. Tú no eres yo, susurré.
El cuerpo de Julia se sacudió. La piel de su rostro tembló como una máscara mal ajustada. Yo, siempre he sido tú, respondió, y entonces, con un sonido viscoso y horrible, dio otro paso. Sus piernas no se doblaban bien. Algo debajo de la piel se movía. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando noté algo más. Su sombra no era la mía, era más grande. Se retorcía en la pared del refugio, con extremidades que se alargaban y encogían como si no pudieran decidir qué forma tomar. Negué con la cabeza, apretando los dientes. No puedes ser yo. Ella inclinó la cabeza y luego rió. Era un sonido seco, roto como si no entendiera del todo cómo funcionaba la risa, y luego lo dije. Pero tú tampoco puedes ser tú. El suelo parecía desaparecer bajo mis pies. Todo a mi alrededor se torció, las paredes del refugio, y en ese instante lo entendí. Esto no era solo una copia. Esto no era solo algo que tomaba formas. Esto era una pelea por la existencia. Solo uno de los dos podía salir de aquí, siendo James, solo uno de los dos podía existir, y no iba a ser ella. La sombra de Julia se extendió, alargándose sobre las paredes del refugio como si estuviera viva. Yo también me moví. No por valentía, no por estrategia, fue puro instinto. Corrí. Mis pies golpearon el concreto con un eco hueco, mientras su risa distorsionada me perseguía. «No puedes escapar», gritó. No miré atrás, pero la sentí. No eran pasos humanos, era algo más, algo que se deslizaba, que no tenía peso. Corrí más rápido. El túnel bajo la carretera se estrechaba y vi la salida, solo unos metros más. Pero entonces el aire se volvió helado y algo me agarró del tobillo. Caí de bruces, la piel de mis manos raspándose contra el suelo. Intenté patear, pero su agarre era demasiado fuerte. Giré la cabeza y allí estaba ella. No, no era ella. Era algo con mi rostro, pero sus ojos no tenían fondo, solo un abismo negro y profundo, como si no hubiera nada detrás de la piel. «No puedes ser tú», susurró, inclinando su cabeza de forma imposible. «No puedes ser tú si yo ya existo». Mi garganta se cerró. No podía razonar con esto, no podía negociar, solo podía luchar. Solté un grito y pateé con todas mis fuerzas. Mi pie chocó contra su rostro, pero no fue carne lo que sentí. Fue como golpear algo blando y frío, como una bolsa llena de agua. El rostro de Julia se hundió hacia adentro, como si su piel fuera un caparazón vacío. Ella tembló. Su sombra en la pared se retorció, convulsionando como un animal moribundo, y por primera vez vi algo detrás de sus ojos. No furia, no ira, era miedo. Ella tenía miedo. Entonces lo entendí. Esto no era solo una criatura tratando de reemplazarme. Esto era algo incompleto, algo que no podía existir sin mí. Entonces supe lo que tenía que hacer, y con una última bocanada de aire dejé de resistir. Solté todo el miedo, toda la lucha, y Julia. Se congeló, su cuerpo tembló, como si estuviera atrapada en un reflejo roto. Su sombra se encogió, sus extremidades comenzaron a convulsionar, como si algo dentro de ella estuviera colapsando. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido, y entonces comenzó a desvanecerse, como una imagen vieja quemándose desde los bordes, como si nunca hubiera estado allí por un instante. Vi su rostro de verdad, no el mío, no el de Julia, algo sin forma, algo que había tomado mi identidad porque no tenía una propia, y cuando por fin desapareció, me quedé solo. El túnel estaba vacío, el aire volvió a sentirse real, mi piel, mi cuerpo, mi existencia. Seguían aquí. Yo era James, yo siempre fui James, y yo gané. Días después, regresé a casa, a mi vida, a mis perros, a mi novia. Todo estaba igual, pero nada lo estaba. Algo dentro de mí había cambiado, porque ahora sabía la verdad. El pasado nunca desaparece por completo, siempre espera en algún rincón oscuro, buscando una grieta para entrar de nuevo, pero esta vez
Esta vez no lo dejé ganar, y si alguna vez vuelve a buscarme, estaré listo, siempre lo estaré.